Bien, compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a comenzar con la sesión 10, la sesión de bioelectricidad. Lo que vamos a ver hoy día, los subtemas son primero una introducción a la bioelectricidad, cuál es la estructura y la función que va a tener nuestra membrana celular, los tipos de transporte a través de la membrana, cómo actúa la bomba de sodio-potasio que se encuentra en nuestra membrana, los potenciales eléctricos que suceden en la célula, particularmente en la neurona, la ecuación de Nernst para poder cuantificar este potencial y el potencial de membrana en reposo. Primero, para hablar sobre la bioelectricidad, tenemos que saber de que esta es una capacidad que tienen ciertos organismos y células para poder intercambiar estas cargas eléctricas. Esto se puede definir en términos físicos como este flujo de electrones. Sin embargo, en los sistemas biológicos como los humanos que somos nosotros, eso también se da por el intercambio no solamente de electrones, sino también de iones, que serían estos elementos como el sodio, el potasio, el calcio y el cloro, que son los más representativos de nuestra membrana. Y son los responsables de generar estas corrientes y los potenciales eléctricos a través de nuestras membranas celulares. Ahora, vamos a ver un ejemplo de esto en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, la anguila eléctrica o el pez torpedo, estos son también seres biológicos que utilizan, tienen estas células que se llaman electrocitos, que son los encargados de realizar estas descargas eléctricas para defenderse o poder paralizar a sus presas, ¿no? Estos son órganos especializados que están formados, estas células especializadas para este fin capaces de poder generar estas diferencias de potenciales muy grandes para poder paralizar a su enemigo o defenderse, ¿no? Eso quiere decir de que la bioelectricidad no solamente está presente en los seres humanos, sino también en muchos otros organismos biológicos que podemos encontrar en la naturaleza. Pero particularmente vamos a ver nosotros en este tema la bioelectricidad en el cuerpo humano. En el cuerpo humano, las células especializadas en estos fenómenos eléctricos del potencial de acción van a ser dos particularmente. Primero, las células nerviosas, que las conocemos como las neuronas, van a ser las responsables de transmitir los impulsos eléctricos, y también las células musculares, que se les conoce como fibras musculares, que están encargadas de la contracción muscular mediada por las señales eléctricas que van a ocurrir en las células. Ahora, vamos a hablar un poco de la importancia de la membrana celular. La membrana celular, en este caso, tiene una capacidad de permeabilidad selectiva. ¿Qué quiere decir esto? De que la permeabilidad selectiva es esta capacidad que van a tener estas células para poder permitir el paso de ciertas sustancias o restringir el paso de otras sustancias, según las características químicas que posea esta sustancia que es la que quiere ingresar, ya sea su tamaño o la carga que pueda tener, ya sea positiva o negativa. Algunos la denominan una permeabilidad ultraselectiva porque la célula regula con mucha precisión cada partícula que entra y sale de esta misma. Esta propiedad que tiene es muy importante para poder mantener el equilibrio interno, o sea, la homeostasis, y también poder generar estos gradientes eléctricos dependiendo de las necesidades de nuestras células. Vamos a ver qué es la bicapa lipídica, ¿no? La bicapa lipídica es esta estructura básica de la membrana celular que está compuesta por un doble estrato, dos capas de fosfolípidos. Esta bicapa fosfolipídica, ¿no? Está compuesta por los fosfolípidos y los fosfolípidos a su vez están compuestos por una cabeza esta cabeza va a ser polar, o sea que va a ser hidrofílica y también va a tener sus colas, como vemos acá. Esta es la cabeza que va a ser polar y estas van a ser las dos colas que van a ser apolares, o sea, hidrofóbicas. Van a ser hidrofóbicas, ¿por qué? Porque principalmente esto de acá va a ser grasa, ¿no? Son cadenas de ácidos grasos, entonces es apolar hidrofóbica. En cambio, la cabeza es hidrofílica y está formado por glicerol, grupos fosfatos y oxígenos, o sea, son afines a agua, afines al agua y a los elementos que son polares. Por eso, esta doble capa que tiene los fosfolípidos, tanto para arriba como para abajo, lo hace impermeable a muchas sustancias. No va a permitir que ingresen, pero sí van a ser permeables a moléculas liposolubles, ya que la parte de acá
como son ácidos grasos, van a ser afines, o sea, van a permitir el ingreso de las moléculas que son liposolubles, pero no las moléculas que son hidrofílicas o polares como el agua. Ahora la importancia de las proteínas de membrana. Nuestra membrana está compuesta, aparte de los fosfolípidos, también está compuesta por proteínas. Y esas proteínas tienen diversos tipos. Tenemos las proteínas que son integrales, las proteínas periféricas y las proteínas de anclaje o estructurales. Las proteínas integrales son aquellas que van a atravesar completamente la membrana, como estamos viendo en este caso. Pueden actuar como canales iónicos o transportadores de sustancias. Vamos a hablar un poco de los canales. Los canales sin compuerta son aquellos que, como su mismo nombre lo dice, no tienen una compuerta, una puerta de entrada. O sea, quiere decir que siempre van a estar abiertos. Por ejemplo, todas las células poseen unos canales sin compuerta de potasio, unos canales de fuga también se le conoce. Quiere decir de que siempre va a haber un fluido neto de este elemento a través de estos canales, a menos de que el potasio se encuentre en equilibrio. Si no, siempre habría un flujo neto de potasio gracias a los canales sin compuerta o canales de fuga. También tenemos a los canales dependientes de voltaje. Como su mismo nombre lo dice, estos canales sí van a tener una compuerta. Vamos a ponerle así como una puerta de entrada que va a depender se va a abrir o cerrar dependiendo a los cambios de voltaje que puedan ocurrir en la membrana. Por ejemplo, muchas células poseen estos tipos de canales y suelen estar cerrados en condiciones cuando se encuentran en reposo. Pero cuando reciben un estímulo eléctrico, entonces se abren, la membrana se despolariza y va a permitir el ingreso de la sustancia de la cual está necesitando. Esos son los canales dependientes de voltaje. Y los canales dependientes de ligando, ¿qué quiere decir? Aquí se va a incluir un receptor. Eso quiere decir que va a tener que llegar una molécula, vamos a decir que va a tocar la puerta esta molécula y se va a unir y va a abrir esta compuerta y va a permitir el paso de las sustancias. No, a esa sustancia que va a abrir este canal dependiente de ligando se le conoce como el ligando, ¿no? Es la sustancia que llega y se une a un complejo receptor y es específico para una sustancia, ¿no? Ahora vamos a hablar de las proteínas periféricas, internas o externas. Esas proteínas periféricas, como las que estamos viendo aquí en la imagen, se encuentran adheridas a un solo lado, ya sea al lado intracelular o al lado extracelular, y cumplen funciones muy específicas. Las que están para el lado externo, ¿no? Para el lado extracelular, suelen ser receptoras de señales, ¿no? Encargadas de la señalización celular. Reciben la señal y codifican proteínas o activan procesos dentro de la célula. En cambio, las que son las internas, proteínas periféricas internas, van a participar en los procesos de señalización como las proteínas G. O sea, las proteínas externas son las aquellas que van a ser receptoras de señales. Y los que se van a encargar de iniciar ese proceso dentro de la célula van a ser las proteínas periféricas internas. La externa actúa como un receptor y la interna va a actuar como un iniciador de la señalización celular. Otro elemento que también tiene eh, en nuestra membrana celular van a ser las proteínas de anclaje o estructurales. Estas proteínas están más relacionadas con lo que es estabilizar la forma de nuestra célula y también, como su mismo nombre lo dice, estructural está relacionado con el citoesqueleto de nuestra membrana celular. Aparte de las proteínas de membrana que hemos visto, que estamos viendo ahorita, también nuestra membrana celular va a presentar carbohidratos y glicocálix. Estas son proteínas y lípidos, ¿no? Que se puede unir a los carbohidratos y va a formar estas estructuras como el glicocálix, que es una capa externa que va a cumplir una función en el reconocimiento y señalización celular también. Esto es muy importante porque esto sirve, lo vemos aplicado en la realidad, en la práctica médica, para reconocer los grupos sanguíneos, ¿no? Los grupos sanguíneos que tenemos, el A, B, AB y O, están diferenciados por el tipo de carbohidrato, se les puede reconocer por el tipo de carbohidrato, o sea, el glicocálix, que presenta en su membrana celular. O sea, es un diferenciador y también está encargado de la señalización celular, ¿no?
Hablando un poco más sobre la permeabilidad selectiva acá tenemos que depende de ciertos factores que puede tener la membrana. Por ejemplo, en la composición de la membrana. No puede tener, a veces esta membrana biológica puede tener una mayor proporción de fosfolípidos, de proteínas o de colesterol. También va a depender del grosor de la membrana. Vemos que si es que esta membrana de este tejido biológico es muy gruesa, va a ser más difícil de que los elementos o las sustancias puedan atravesar todo ese trayecto, ¿no? En cambio, a diferencia de una membrana más delgada, ¿no? Que va a permitir el paso y la difusión de los elementos en un menor tiempo. Y también la presencia de los canales y transportadores, ¿no? Porque ya vimos de que por sí sola a veces no puede pasar por la bicapa fosfolipídica, ¿no? Porque tiene una porción hidrofóbica, entonces no le va a permitir pasar, pero con ayuda de estas proteínas integrales, como hemos visto, pueden actuar como unos canales que van a permitir facilitar el ingreso de esa sustancia hacia el interior, hacia el medio intracelular. Y también esta capacidad de permeabilidad selectiva va a depender de las propiedades del soluto, o sea, no solamente de la membrana celular, sino también de la sustancia que quiere ingresar. Estas propiedades de soluto tienen que ser el tamaño molecular. Hemos visto de que si es una partícula muy grande, muy pesada, le va a ser más difícil poder ingresar. En cambio, si es una molécula que se puede dispersar más fácil, como los gases, por ejemplo, va a tener mayor posibilidad de pasar esta membrana. También la carga eléctrica. Las partículas que están cargadas, tanto positiva como negativamente, van a tener menos posibilidades de atravesar esta membrana, a diferencia de las partículas que no tienen carga, o sea, que están neutras. Y la solubilidad lipídica o acuosa, ¿no? Ese es su afín con los lípidos. Estamos viendo que estos son ácidos grasos, entonces si la molécula es afina a los lípidos, entonces le va a ser más fácil atravesar la membrana, ¿no? Como estamos viendo aquí, estas sustancias, las moléculas que son hidrofóbicas, ¿no? Pero en este caso son los gases, ¿no? Son hidrofóbicas, pero son gases. Como son gases, tienen un pase libre por la membrana, ¿no? Porque son moléculas muy pequeñas y también tienen carga, no están cargadas, ¿no? Son carga neutra. Entonces los gases van a pasar normalmente, sin dificultad, por la membrana. Las pequeñas moléculas que son polares y no están cargadas, como son pequeñas, ¿no? Por ejemplo, el agua, la urea, el glicerol, que no se encuentran cargadas, también van a pasar lentamente a través de la membrana. En cambio, las grandes moléculas polares que no están cargadas, o sea, no están cargadas es un buen indicio, pero ya el hecho de que sean unas moléculas grandes le va a dificultar su paso y no van a poder pasar por la membrana celular. Este es el caso de la glucosa y la sacarosa. ¿Qué quiere decir? De que esas moléculas van a necesitar transportadores específicos, como unas proteínas que van a mediar su ingreso hacia la célula. Y los iones también, como estamos viendo, son moléculas, son partículas que están cargadas. Entonces, como tienen carga, también van a necesitar un transportador específico para poder atravesar la membrana biológica. Vamos a ver aquí ejemplos ilustrativos, ¿no? de cada elemento para ver cuáles son los que tienen mayor afinidad para pasar por esta membrana. ¿Cómo es el paso del sodio? Recordemos de que el sodio es un ion positivo y cargado. Es decir, que no va a atravesar la membrana lipídica por sí solo, ¿no? Directamente. Va a necesitar un canal proteico para ingresar. De lo contrario, si es que la membrana no presenta este canal proteico, entonces se va a quedar retenido en la superficie externa de la membrana y va a ser atraído por las cargas negativas de los fosfolípidos. O sea, se va a quedar pegado a la membrana biológica y no va a poder ingresar. Solamente se va a acumular en la superficie porque como tiene carga positiva y los fosfolípidos tienen carga negativa, se atraen y se queda en la superficie, más no ingresa. El paso de la urea. La urea es una molécula pequeña y es ligeramente polar. No tiene carga efectiva tampoco. Entonces, como la urea no tiene carga, es pequeña, y es neutra, ¿no? Entonces puede atravesar la membrana con relativa facilidad, incluso sin canales específicos. O sea que sí pueden existir canales específicos para la urea que van a ayudar a su paso, pero si es que no tuviera, la urea también puede pasar lentamente a través de la membrana, ¿no? Por estas características que presenta.
Ahora, con el cloruro de sodio, estamos viendo de que el sodio por sí solo está cargado positivamente y no puede ingresar. Pero cuando ya está en este compuesto es una carga neutra, ¿no? Porque está juntando un ion positivo con un ion negativo, que es el cloro, que tiene carga negativa. El sodio tiene carga +1, el cloro tiene carga -1. Cuando se juntan, se forma este compuesto, se forma un compuesto neutro. Entonces, como este es un compuesto neutro, en teoría, ¿no? El cloruro de sodio puede atravesar fácilmente la membrana que un ion sodio solo, ¿no? Porque no hay una carga neta que lo repela o lo aleje o le impide el paso. Y las sustancias esteroideas, ¿no? Las sustancias esteroideas, recordemos que los esteroides, ¿no? Forman parte del compuesto de los lípidos, ¿no? Y como estamos viendo de que las moléculas que tienen afinidad con los lípidos sí tienen un paso libre por la membrana, entonces en este caso las sustancias esteroideas como los corticoides, las hormonas sexuales, son altamente lipofílicas, tienen afinidad por los lípidos, las grasas, entonces esto le permite que puedan atravesar libremente esta membrana. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de transporte a través de la membrana. ¿No? Ya conocemos que existe el transporte pasivo y el transporte activo. ¿No? El transporte pasivo es aquel que se refiere al transporte, al paso de las sustancias a favor de la gradiente de concentración. O sea, no hay un gasto de energía en ese proceso. Simplemente va desde una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. O sea, va a favor de la gradiente, a favor de la corriente, no gasta recursos, no gasta energía. Los principales tipos que tenemos es la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. ¿No? La difusión simple, como estamos viendo aquí, es aquella que está relacionada con las moléculas que son pequeñas o lipofílicas. Si las moléculas son pequeñas, o como los gases, por ejemplo, o lipofílicas, como los esteroides, van a tener un paso libre por la membrana. Este es el caso del oxígeno, del CO2 en los alvéolos pulmonares, por ejemplo. Pueden difundirse libremente porque son moléculas pequeñas, ¿no? También tenemos la difusión facilitada. En este caso, la difusión facilitada, como estamos viendo, como su mismo nombre lo dice, tiene que tener algo que le facilite el paso de la sustancia al interior, al medio intracelular. O sea, tiene que haber un facilitador. Este facilitador son las proteínas transportadoras o los canales que acabamos de ver ahorita. Por ejemplo, para el ingreso de la glucosa, que hemos visto que es una molécula grande y no puede pasar fácilmente por la membrana, tiene estas proteínas transportadoras que son el GLUT. Tenemos el GLUT1, GLUT2 y así varios, ¿no? Y esta es una proteína transportadora que le va a permitir el ingreso de la glucosa al medio intracelular, como estamos viendo en este caso, ¿no? Todas estas son proteínas transportadoras. Estos son canales de fuga y estas son por medio de ligando. O sea, el ligando llega, se une al receptor y va a abre esta proteína transportadora y permite el ingreso. Estos son canales de fuga o sin compuerta que siempre se encuentran abiertos, como ya hemos visto el caso del potasio en algunas células. Ahora, en el caso de la ósmosis, la ósmosis simplemente es el movimiento del agua a través de una membrana semipermeable, ¿no? O sea, es simplemente el paso de una sustancia del medio extracelular al medio intracelular o viceversa, dependiendo de la concentración de los solutos. Eh, por ejemplo, si es que dentro de nuestra célula, en el medio intracelular, está muy concentrado de sodio. Entonces, esto va a mediar el ingreso de agua desde el medio extracelular al medio intracelular para poder bajar esa concentración, ¿no? Hasta cierto punto. También porque se ingresa mucho, también la célula se hincha y puede reventar, puede explotar. Entonces, esto está mediado la ósmosis está mediada dependiendo de las concentraciones de los solutos, tanto en el medio intracelular como el medio extracelular, pero básicamente se relaciona con el transporte de agua a través de la membrana. Y también acá hay un cuarto en el transporte pasivo que viene a ser la filtración. La filtración, cuando nos hablan de filtración, tenemos que relacionarlo inmediatamente con lo que sucede en los riñones. Entonces, la filtración es el paso de agua y solutos, ¿no? En la formación de la orina a través de una membrana cuando pasa cuando se va a formar la orina en el riñón
esta presión física que empuja, es una presión muy fuerte que va a empujar tanto el agua como algunas proteínas para la formación de la orina, de lo que se va a excretar, ¿no? Entonces, esta filtración también es un medio, un tipo de transporte a través de la membrana, en este caso en el riñón, que va a permitir el paso de agua como algunos capilares sanguíneos también, ¿no? La presión sanguínea en los capilares que hay en el riñón. Ahora pasamos al transporte activo. En el transporte activo son todas las bombas que nos pueden poner. Si nos preguntan sobre una bomba de algún elemento, sabemos que se refiere al transporte activo. Aquí va a haber un gasto neto de energía, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué va a haber en este caso un gasto de energía? Porque va en contra de la gradiente, ¿no? Este transporte va a ocurrir en contra de la gradiente de concentración. Eso quiere decir desde las zonas de menor concentración hacia las zonas de mayor concentración, ¿no? A diferencia del transporte pasivo. Aquí se va a requerir energía, que en este caso la moneda energética de la célula viene a ser el ATP y las proteínas específicas, como son la bomba de sodio-potasio, que van a ser llamadas bombas iónicas, ¿no? En este caso, como estamos viendo, el ATP se utiliza, ¿no? Se desfosforila, se convierte en ADP y se libera un fósforo, y entonces permite este intercambio entre elementos, ¿no? Como vemos aquí, la bomba de sodio-potasio, la bomba la bomba de sodio potasio. Esta bomba de sodio potasio es la más importante, ¿no? Es la más común también de la cual nos pueden preguntar. En este caso, el mecanismo que tiene es de que va a expulsar 3 iones de sodio desde el interior celular hacia el medio extracelular, como estamos viendo aquí en la imagen. Coge del medio intracelular 3 de sodio y lo va a expulsar al medio extracelular. Y en sentido contrario también toma dos iones potasio y los introduce hacia el interior de la célula. Esto va a mantener un desequilibrio eléctrico que va a ser el que va a participar o estar relacionado también con el potencial a la membrana. O sea, para que la membrana sea eléctricamente activa, ¿no? Es fundamental el funcionamiento de esa bomba sodio-potasio. También tenemos, también tenemos la bomba de calcio ATPasa. Esta bomba de calcio ATPase está más relacionado con los músculos, ¿no? Se encuentra entonces en el retículo sarcoplasmático de las células musculares. Todo lo que tiene que ver con calcio está relacionado con la contracción. Entonces, si nos preguntan por la bomba de calcio ATPase, está relacionado con las células musculares y la contracción. Esta bomba va a regular la concentración de calcio intracelular, o sea que está almacenado en el retículo endoplasmático. Y cuando por mecanismos internos de la célula este calcio se libera, no, es lo que este proceso es lo que va a producir la contracción muscular, gracias a la bomba calcio ATPasa, ¿no? Utiliza calcio y utiliza ATP y saca calcio para facilitar la contracción muscular. Y la bomba de protones, ¿no? Que tenemos que se conoce como ion hidrógeno calcio ATPasa o bomba de protones simplemente, ¿no? Esta bomba está relacionada con el estómago, ¿no? Esta es la que va a encargarse de intercambiar estos protones con los iones potasio para generar esta acidez gástrica característica del estómago, ¿no? Entonces la bomba de sodio-potasio está encargada de regular los procesos biológicos, ¿no? Del medio intracelular y el medio extracelular. Ingresa 3 sodio y no, saca 3 sodio e ingresan 2 potasios. La bomba calcio ATPasa está relacionada con la contracción muscular y la bomba de protones está relacionada con el estómago con la acidez gástrica. Ahora vamos a hablar un poco más del transporte activo primario, particularmente de la bomba de sodio-potasio, ¿no? Este transporte activo primario, ¿no? Requiere, como hemos dicho, requiere de ATP, que es la moneda energética de la célula, y ocurre en contra de la gradiente, y involucra proteínas especializadas que van a actuar como estas bombas o transportadores energizados para poder eliminar sacar elementos y también ingresar elementos a la célula. Son esenciales para mantener este desequilibrio eléctrico, es para mantener este gradiente iónico y el potencial eléctrico
que permiten la excitabilidad celular, o sea, la capacidad de la célula que tiene para responder a los estímulos. La bomba de sodio y potasio es la bomba más importante de todas las bombas iónicas que está presente en casi todas las células de nuestro cuerpo. Está localizado en la membrana plasmática y su función, la función principal que tiene es mantener este desequilibrio eléctrico controlado. O sea, tiene que mantener este desequilibrio entre sodio y el potasio a ambos lados de la membrana. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Como hemos explicado, va a expulsar 3 iones sodio al exterior y va a introducir 2 iones de potasio y consume a la vez por cada ciclo, o sea, por cada 3 sodio expulsados y por cada 2 potasios ingresados, se va a consumir una molécula de ATP que se hidroliza, ¿no? Se desfosforila, se hidroliza en ADP, o sea, adenosín difosfato, con un fosfato inorgánico que es el que se libera, ¿no? El ATP se convierte por cada ciclo de intercambio de sodio-potasio, el ATP se queda convertido en ADP más un fosfato inorgánico. ¿Cuáles son las consecuencias de este funcionamiento de la bomba, ¿no? Este intercambio desigual que tiene, este desequilibrio que tiene entre estos iones, va a traer ciertas consecuencias a la célula. Primero, que va a mantener este gradiente de concentración. Esa es la función más importante de la bomba sodio-potasio. Se va a mantener el gradiente de concentración, ya que, según la plausibilidad biológica, el medio, el ion más importante extracelular, o el que tiene que estar en mayor abundancia, tiene que ser el sodio. El sodio siempre en el medio extracelular va a ser el más importante, el que va a primar, a diferencia de que el potasio tiene mayor protagonismo en el medio intracelular. O sea, tiene una alta concentración de potasio adentro y una alta concentración de sodio afuera de la célula. Esto va a crear una diferencia de estas cargas eléctricas, ¿no? Y va a facilitar este mecanismo de que salgan 3 sodios y entren 2 potasios. Y esto va a regular también el volumen celular. Va a evitar de que el exceso de iones de dentro de la célula atraiga demasiada agua por ósmosis y cause esta hinchazón a la célula o lisis. No recordemos de que si es que, como expliqué hace un momento, de que si es que la célula está muy concentrada de sodio, esto va a llamar a que el agua también ingrese a la célula, ¿no? Entonces, si está muy llena de sodio, el agua sigue ingresando, sigue ingresando y la célula puede explotar. Entonces, también es un mecanismo de prevención para regular el volumen celular. Si está muy lleno de sodio, lo que hace la bomba es ir expulsando el sodio para que no se pueda reventar la célula, ¿no? Por lisis. ¿Cuáles son las razones del intercambio de 3 a 2, ¿no? 3 sodio, 2 potasio. Las razones del intercambio son de que la célula no desea almacenar tanto sodio adentro, ¿no? Porque el sodio tiende a atraer agua. Entonces es mejor de que el sodio esté en abundancia en el medio extracelular. Y es importante esta diferencia, ¿no? Esta gradiente que se crea para la excitabilidad celular, ¿no? Entonces, esta es una estrategia que tiene la célula también para mantenerse viva, para mantener su excitabilidad y también para mantener un correcto volumen celular, ¿no? ¿Cómo es la distribución, la concentración de estos diferentes elementos? Como estamos mencionando, el sodio tiene mayor abundancia en el medio extracelular, como 150. Entonces tiende a entrar, ¿no? Porque está yendo de mayor a menor. Siempre se mueven de mayor a menor, entonces tiende a entrar el sodio, a diferencia del potasio que es todo lo contrario, ¿verdad? El potasio tiene una mayor concentración intracelular y una concentración extracelular menor, entonces por eso el potasio tiende a salir, porque va de mayor a menor. Y el cloro tiene una concentración intracelular de 7 milimoles y una concentración extracelular de 100 milimoles, por lo tanto tiende a entrar igualmente que el sodio. ¿Qué pasaría si es que no estuviera esta bomba de sodio-potasio? ¿No? Entonces, si es que esta bomba de sodio-potasio no está o no está funcionando correctamente en nuestra célula, lo que va a suceder es de que el sodio va a ingresar masivamente, ¿no? Y el potasio saldría también en gran manera hasta que la célula muera por lisis o pierda completamente esta excitabilidad celular, su capacidad de polaridad eléctrica. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los potenciales eléctricos y el equilibrio electroquímico.
No, el potencial de difusión. ¿Qué se refiere al potencial de difusión? El potencial de difusión se refiere a cuando existe esta diferencia de concentración de iones a ambos lados de la membrana, como estamos viendo acá en esta imagen, que tiene aquí mayor abundancia el potasio en el medio intracelular y en el medio extracelular mayor abundancia de sodio. ¿No? Este es el potencial de difusión. Es esta diferencia de concentraciones que hay de estos iones a ambos lados de la membrana. Por tanto, por este potencial de difusión, es de que estos iones tienden a desplazarse desde el lado de mayor concentración hacia el lado de menor concentración. Este movimiento va a generar esta corriente iónica y como consecuencia esta diferencia de potencial eléctrico que se le conoce como potencial de difusión. O sea, está relacionado con la concentración de iones a ambos lados de la membrana. Y esto depende de las fuerzas químicas y las fuerzas eléctricas. ¿Por qué? Porque al principio del movimiento, este movimiento de ion, por ejemplo, del potasio, está impulsado por su gradiente, ¿no? Por el gradiente químico de su concentración. Sin embargo, a medida de que estas cargas se van separando, va a aparecer una fuerza eléctrica relacionada con las cargas que se va a oponer al flujo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la fuerza química es la fuerza de concentración. Como aquí el potasio está muy concentrado, entonces va a impulsar el ion hacia afuera para igualar estas concentraciones. Y la fuerza eléctrica tiende a equilibrar esto. ¿Cómo? Ya que está determinada por esta diferencia eléctrica de la membrana. Recordemos de que aquí ya no se habla de concentración, sino de cargas. Aquí está cargado negativamente, dentro de la célula está cargado negativamente porque las proteínas que tiene dentro de la célula, todas son negativas. Todas las cargas de las proteínas dentro de la célula son negativas. Entonces, en su mayoría tiene una carga neta negativa. A diferencia del medio extracelular que no presenta estas proteínas aniónicas, entonces tiene una carga neta que es positiva. Entonces, aquí la fuerza eléctrica, que es la fuerza de atracción y repulsión, está determinada por estas diferencias eléctricas que ocurren a través de la membrana. Está basada en el hecho de que las cargas iguales son aquellas que se repelen y las opuestas se atraen, o sea, tiende a equilibrar estas cargas. Por ejemplo, aquí como estamos viendo esta es la bicapa lipídica, ¿no? Atrae al sodio, ¿no? Está atrayendo al sodio, ¿por qué? Porque como estamos viendo, estos fosfolípidos con toda la carga interna es negativa. Y como este sodio es un ion, es un ion positivo, entonces tiende a atraerse, tiende a quedarse pegado a la superficie, ¿no? Y esto facilita también su transporte mediante como lo acerca, también facilita el transporte mediante sus canales específicos de sodio. Lo que sucede cuando ambas fuerzas se igualan, tanto la fuerza química es la que impulsa el movimiento fuera y la fuerza eléctrica es de que evita de que no se salga todo, ¿no? Y por las cargas eléctricas también entonces tiende a equilibrar estas cargas tanto del medio intracelular como el medio extracelular. Cuando ambas de estas fuerzas, tanto la fuerza química como la fuerza eléctrica, se igualan, se conoce como un equilibrio electroquímico. O sea, de que aquí el ion ya no tiene motivo ni para salir ni para entrar, ¿no? Sino se queda en equilibrio. Aquí el voltaje, el voltaje, ¿no? Así se conoce como el voltaje de este elemento, no vendría a ser neutro, ¿no? Está en un equilibrio electroquímico, entonces no habría un movimiento neto de este ion, ¿no? Porque tanto sus fuerzas químicas como sus fuerzas eléctricas están en equilibrio. Y aquí estamos viendo el potasio, ¿no? Estamos viendo el potencial de equilibrio, o sea, cuál es el potencial de cada ion en el que ya no tiene un flujo neto. O sea, ¿qué quiere decir un flujo neto? No quiere decir que ya los elementos no van a salir, no van a entrar, no, sino que vendría a ser el flujo neto, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. O sea, no es que se quede estático, sino que sigue habiendo un flujo, pero lo que entra es igual a lo que sale. En este caso, los potenciales de cada elemento vendría a ser del potasio menos 90 milivoltios, del sodio vendría a ser más 60 milivoltios y del cloro vendría a ser menos 70 milivoltios. O sea que aquí este equilibrio quiere decir de que en este voltaje ya no hay un flujo neto de estos elementos. O sea, no es que un lado va a quedar más cargado de potasio o otro lado va a quedar más cargado de sodio, no, sino que en ambos lados se mantiene el equilibrio y el flujo sigue habiendo a través de la membrana. Entonces, como el potasio tiende a salir,
haciendo el interior más negativo, se va a encontrar más concentrado adentro, ¿no? Y como el sodio tiende a entrar, ¿no? Cuando el sodio ingresa, va a tender a hacer el interior más positivo. Y en sí el cloro no tiene algo específico, ¿no? Sino que tiende a seguir el potencial equilibrando esas cargas de sodio y potasio, ¿no? O sea, tiende a seguir el flujo que hay en ese momento. Bien. Ahora, en el equilibrio electroquímico, ¿no? Estamos viendo, un momento, ya. Entonces aquí tenemos de que los iones, ¿no? Tenemos los iones más representativos que son el potasio, el sodio y el cloro. La permeabilidad que va a tener aquí va a ser la permeabilidad del potasio, es alta porque estamos viendo que tiene transportadores específicos, canales específicos y también va a tener canales de fuga, ¿no? O sea que siempre van a estar abiertos. El potasio es aquel que va a determinar la mayor parte del potencial en reposo, a diferencia de el sodio, ¿no? El sodio va a tener una permeabilidad que es más baja, ¿no? Y porque cuando ingresa va a tender a hacerlo más positivo. Entonces no siempre está abierto para que ingrese el sodio, porque ya hemos dicho que también el sodio jala agua. Entonces no es no, la célula tiene su estrategia para que también no se cargue de sodio adentro. Y el cloro tiende a ser una permeabilidad relativa media, ¿no? Está equilibrado parcialmente en las cargas y tiende a seguir a este flujo. Bien, ahora vamos a ver la cuantificación de estos potenciales, de estos elementos, ¿no? Después de entender estas diferencias de concentración a través de la membrana, ¿no? Vemos que se generan diferentes concentraciones y también diferentes cargas. Entonces podemos preguntarnos cómo podemos cuantificar este potencial de equilibrio para cada ion, ¿no? Porque las células, en la célula van a participar distintos iones, ¿no? Pero los más representativos son los tres de los que hemos hablado. Este proceso de cuantificación se da por la ecuación de Nernst, que está propuesta por Walter Nernst en 1888. Esta ecuación va a ser el que va a describir el voltaje o potencial eléctrico que se desarrolla cuando un ion está distribuido de manera desigual a través de la membrana. O sea, cuando hay estas diferencias de potencial, tanto en el interior o el exterior, se genera este potencial y este potencial es cuantificado por la ecuación de Nernst. Por lo tanto, no estamos diciendo de que el potencial de Nernst, que está representado por esta fórmula, va a cuantificar el voltaje en el cual estas fuerzas, tanto eléctricas como químicas que acabamos de hablar, van a actuar sobre este ion y se encuentran en equilibrio, o sea que no va a haber un flujo. Esto va a ser lo que va a cuantificar la ecuación de Nernst, tanto las fuerzas eléctricas como químicas, cuando se encuentran en equilibrio y no va a haber un flujo neto de este elemento en particular. Esta es la fórmula general de la ecuación de Nernst, ¿no? Tenemos aquí de que el R va a ser la constante, ¿no? La constante general, y está representada por 8,31 Joule sobre mol por Kelvin. La temperatura es la temperatura absoluta, 9 Kelvin, 310 Kelvin, y esta es la constante de Coulomb, que está representada por 96.520 Coulomb por mol. ¿No? Y como estos son elementos, son constantes, entonces no cambia, ¿no? Lo que la fórmula simplificada aquí es cuando ya se ha trabajado, se han operado estos elementos, ¿no? R por T sobre F, ¿no? Y nos da 61. Entonces, esta es la fórmula con la cual vamos a trabajar, porque estas son constantes, son números que nunca cambian, entonces ya lo hemos operado estos tres números y tenemos que es 61. Y esto, el logaritmo natural, simplemente se ha descompuesto en un logaritmo decimal, ¿no? O sea que vendría a ser eh, la diferencia, ¿no? El logaritmo decimal de la diferencia entre la concentración extracelular y la concentración intracelular, ¿no? Recordemos que aquí está el logaritmo natural, entonces al transformarlo en logaritmo decimal, lo que se ha hecho es sacar el número, el número natural, que vendría siendo un aproximado de 2,3, y también se ha dividido acá y nos da como resultado el 61, ¿no? Entonces, por eso es que aquí ya no queda como el logaritmo natural, sino va a quedar como el logaritmo decimal.
Principalmente esto es para que ustedes vean de cómo de esta fórmula se llega a la fórmula más simplificada, pero en sí con lo que se va a trabajar principalmente es con la fórmula simplificada, ¿no? Con 61 milivoltios por 1 sobre Z, que Z vendría a ser esta carga del ion. O sea, por ejemplo, en el sodio, ¿no? Vendría a ser más 1, ¿no? En cambio, en el cloro vendría a ser menos 1, ¿no? Y esto da el signo acá como al resultado de la ecuación de Nernst por el logaritmo de la concentración extracelular y sobre la concentración intracelular del ion. Eh, ¿Cómo se interpreta el signo? O sea, ¿cómo va a ser el signo con el que va? ¿Qué nos quiere decir si es que nos sale la ecuación de Nernst positiva o nos sale negativa? Si el ion es positivo, tanto como sodio como potasio, o su concentración es mayor afuera, la ecuación de Nernst va a ser positiva. Pero en cambio, si el ion es negativo o su concentración es mayor adentro, el logaritmo va a ser negativo y entonces la ecuación de Nernst será negativa, ¿no? Esto está relacionado con la parte de acá, ¿no? Si es que, por ejemplo, la concentración es mayor adentro, entonces esta parte de acá la concentración del ion en la porción intracelular va a ser mayor y la porción extracelular va a ser menor. Entonces, esto, dependiendo de la carga del ion, nos va a dar una ecuación de Nernst negativa. En cambio, cuando el ion es positivo o su concentración es mayor afuera, la ecuación de Nernst va a ser positiva. No depende de esas dos condiciones, tanto de la carga como de la concentración, ¿no? Y nos puede dar un indicio de cómo puede salir esta ecuación de Nernst. Por ejemplo, aquí estamos viendo la ecuación de Nernst para el sodio, ¿no? Suele ser más 60 milivoltios. Por eso es que el sodio tiende a entrar. ¿Qué condición se cumple acá de que es un ion positivo, ¿no? Y en cambio aquí en el potasio suele ser menos 90, o sea, aquí es negativo. A pesar de que su carga es positiva, pero su concentración es, no es mayor afuera, ¿verdad? La concentración del potasio es mayor adentro, por lo tanto su ecuación de Nernst va a ser negativa. Y en el caso del cloro suele ser menos 70 y es parecido al potencial de reposo y actúa como también tiene una mayor concentración en el medio intracelular, pero también es porque la carga del ion cloro es negativa. Entonces ahí también lo condiciona para que la ecuación de Nernst sea negativa. Acá vamos a ver ejemplos para poder entender mejor esto, ¿no? Tenemos en el caso del potasio y en el caso del sodio. Nos pueden dar este caso, ¿no? Este caso hipotético. La concentración extracelular del potasio lo tenemos en 5 milimoles y la concentración intracelular del potasio lo vamos a tener en 150 milimoles y como estamos viendo aquí, la carga del potasio va a ser más 1. Entonces aplicamos la fórmula de Nernst, la fórmula simplificada que tenemos 61 milimoles por 1 sobre z y el logaritmo de la división entre la concentración extracelular sobre la concentración intracelular. En este caso no reemplazamos nomás, el z se convierte en más 1, entonces no es relevante, no, ya no lo ponemos, y sería logaritmo sobre la concentración extracelular, que en este caso vendría a ser 5, sobre la concentración intracelular, que vendría a ser 150. Entonces realizamos los cálculos, ¿no? 61 por el logaritmo, esta división es 0.03, no usamos nuestra calculadora científica, y tenemos que vendría siendo el resultado 61 por menos 1.48, ¿no? Y eso nos da como resultado menos 90, 0.3 milivoltios, que se asemeja a lo que ya vimos aquí, a la concentración normal del potasio, ¿no? Al potencial de Nernst normal del potasio, que viene siendo menos 90. ¿Por qué sucede así? Sale negativo el logaritmo de pronto, ¿no? Tenemos aquí, aquí no había el signo negativo y de pronto aquí aparece el signo negativo. ¿Por qué? Porque el logaritmo aquí está en decimales. Entonces, recordemos que el logaritmo es la potencia al revés. Entonces sería el logaritmo de 10 a a 10 en 0.033. Entonces, cuando llevamos este valor en la calculadora nos da un valor negativo. Por eso quiere decir de que cuando está más concentrado en el medio interno, nos va a salir un valor negativo al resolver el logaritmo. Y cuando tenemos aquí el sodio, no tenemos los datos del sodio extracelular. Recordemos que el sodio es mayor en el medio extracelular. Tenemos que es como 150 milimoles. Y en el medio intracelular el sodio va a ser como 15 milimoles.
y la carga del sodio va a ser +1. Entonces aquí simplemente reemplazamos aquí con la misma fórmula de acá. Tenemos que viene siendo 61 por el logaritmo de 150/15. Entonces aquí vemos que no nos va a dar decimales, no nos va a dar un número natural, que sería 10. Entonces logaritmo de 10 vendría siendo como 10 a la cuánto me da 10. Así funciona el logaritmo, ¿no? Es la inversa de la potencia. Entonces 10 a la 1 me da 10. Entonces ahí tenemos 61 por 1. Y como no nos sale el logaritmo con signo negativo, ¿no? Entonces tenemos que vendría siendo la ecuación de Nernst para el sodio, vendría siendo más 61 milivoltios, que se asemeja al potencial de equilibrio, como estamos viendo aquí, del sodio, que viene siendo más 60 milivoltios. ¿No? Entonces, aquí estamos trabajando con las concentraciones normales, se podría decir, de estos elementos, ¿no? Recordemos de que en el medio intracelular más abundante va a ser el potasio y en el medio extracelular más abundante va a ser el sodio. Y para terminar aquí vamos a ver el ejemplo del cloro, ¿no? Cómo funciona el cloro. Recordemos que el cloro en el medio extracelular es mayor, tiene un promedio de 100 milimoles y en el medio intracelular va a tener un promedio de 7 milimoles y la carga que tiene es de -1. Aplicamos la fórmula aquí, ¿no? Acá aplicamos la fórmula, tenemos que nos va a salir 100/7 aquí el logaritmo, nos va a salir un número positivo, ¿no? Porque tiene mayor arriba, entonces nos va a salir un número positivo, y acá la carga vendría siendo 1/-1. Aquí va a proporcionar el signo negativo, tenemos entonces -61 sería por, esto lo hacemos con la calculadora, ¿no? Sale por 1,15 y vendría siendo -70,2 la ecuación de Nernst para el cloro, ¿no? Entonces lo que nos dice que está similar al potencial de equilibrio del cloro, ¿no? -70 milivoltios. Entonces, en base a todas a las ecuaciones de Nernst que acabamos de ver, ¿no? Analicemos una tabla comparativa de los tres elementos. Tenemos el potasio, el sodio y el cloro, y los valores que hemos hallado, -90 milivoltios, más 61 milivoltios y -70 milivoltios. Por lo tanto, ¿cuál es la tendencia? La tendencia del potasio es de salir de la célula, la tendencia del sodio es de entrar a la célula y la tendencia del cloro es equilibrado, ¿no? Sigue a la gradiente de concentración que hay. La influencia acá es de que el potasio cuando sale de la célula vuelve al interior más negativo, porque se están perdiendo cargas positivas, ¿no? Que se van al exterior. Entonces deja al interior con menos cargas positivas, o sea, más negativo lo deja. ¿No? El sodio, en este caso, entra a la célula y despolariza la membrana y también vuelve el interior más positivo. Y el cloro es el que va a estabilizar este potencial. O sea, estas pequeñas diferencias que hay aquí entre el sodio y el potasio, aquí participa el cloro para que sea más estricto el equilibrio, ¿no? Para que todo se mantenga en equilibrio. Pero esta ecuación de Nernst va a tener algunas limitaciones, ¿no? Porque estamos viendo que esta ecuación de Nernst aplica cuando se trata de un solo elemento, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de una membrana biológica, en realidad hay múltiples iones que participan, múltiples iones que se están transportando a través de la membrana, ¿no? Y cuando ya esto es un proceso más complejo para analizar la ecuación del potencial de equilibrio de toda la membrana, tenemos que analizar todos los elementos, ¿no? Entonces, para eso se utiliza la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz, que vendría siendo de esta manera, ¿no? -60 logaritmo, y también aquí tenemos la concentración tanto intracelular con extracelular como el potencial que va a tener cada elemento, ¿no? Que va a ponderar todas estas permeabilidades relativas de estos elementos, ¿no? Que los más representativos o los que determinan mayormente el potencial de equilibrio va a ser el potasio, el sodio y el cloro en ese orden, ¿no? Ahora vamos a hablar del potencial de membrana en reposo. O sea, eso quiere decir que, como sabemos, todas las células van a poseer un potencial eléctrico a través de su membrana, incluso cuando no están activas, o sea, incluso cuando no reciben un estímulo eléctrico, no activamente, ¿no? Este voltaje, cuando no hay ningún estímulo que está participando, se conoce como un potencial de membrana en reposo, ¿no? Y su valor promedio en las células excitables, ya sean las neuronas como las fibras musculares, va a ser de -70 milivoltios. O sea, básicamente de estos tres elementos que estamos viendo, de sodio, potasio y cloro, el potencial de membrana
en cuanto a esos tres elementos, que son los principales, vendría siendo menos 70 milivoltios. O sea, el potencial de toda nuestra membrana celular viene siendo menos 70 milivoltios. Eh, ¿Cuál es el origen de este potencial de membrana? Primero, la distribución desigual de iones. Como estamos viendo, el medio extracelular tiene una mayor concentración de sodio y el medio intracelular tiene una mayor concentración de, de potasio. Entonces, estas diferencias de concentraciones son las que van a generar este potencial de reposo. También la permeabilidad selectiva, el hecho de que la membrana permita pasar a ciertas sustancias y a otras no, también va a ayudar a que se genere este potencial de reposo. Y por último, estamos viendo de que esta actividad continua de la bomba de sodio-potasio también va a generar este desequilibrio necesario para que se mantenga la excitabilidad de la célula. Cada uno de estos factores que he mencionado, ya sea la distribución desigual de los iones, la permeabilidad selectiva y también la formación activa de la bomba de sodio-potasio, van a ayudar a que esta célula, el interior de la célula, se mantenga en una concentración eh, de iones negativos, o sea, que tenga una carga neta negativa al interior de la célula. Y la distribución típica que tenemos La distribución típica que tenemos es que el exterior generalmente va a ser un exterior positivo, no va a tener cargas predominantes positivas debido a la abundancia de sodio, potasio y en la membrana, no en la membrana por los fosfolípidos que tiene, la barrera semipermeable principalmente por los fosfolípidos, va a tener, y las proteínas de membrana que tiene, va a tener una carga negativa, y del interior por las proteínas aniónicas, ¿no? Que tiene abundantes por los ribosomas y todas las proteínas que se encuentran en el interior de la célula, va a tener una carga negativa, ¿no? Y también debido a la gran cantidad de potasio, que es la que va a salir, ¿no? Recordemos que el potasio, como tiende a salir, deja el interior más negativo. Entonces, todo eso contribuye al potencial de membrana. Ya. Ahora vamos a ver el potencial típico el potencial típico de reposo de una membrana según el tejido, según diferentes tejidos. No tenemos que en la neurona, tenemos que vendría siendo, es lo que estamos viendo, analizando en este caso, vendría a ser de menos 70 milivoltios. En el músculo esquelético, ¿no? Vamos a encontrar de menos 90 milivoltios, el músculo cardíaco de menos 85 milivoltios y en las células epiteliales de menos 50 a menos 60 milivoltios. ¿Y cómo influye? Ahora vamos a pasar acá, ¿cómo influye la temperatura y el metabolismo en todo este proceso? Primero, de que la falta de oxígeno o de ATP, o sea, si es que no tenemos suficiente oxígeno o ATP, esta bomba de sodio-potasio va a dejar de funcionar. ¿Qué es lo que sucede aquí? El potencial va a disminuir. Recordemos de que la bomba de sodio-potasio es aquella que mantiene este desequilibrio de estos elementos necesario para la excitabilidad celular. Entonces, si es que no funciona bien porque no tiene ATP, porque no tiene oxígeno, entonces el potencial va a disminuir, el potencial de la célula. Y si es que no se restablece en un tiempo determinado, la célula va a perder su excitabilidad y va a morir, ¿no? Porque ya no va a ser capaz de responder a los estímulos. Asimismo, de igual manera sucede con la temperatura, que también es determinante, ya que cuando hay una mayor temperatura, recordemos, hay un mayor movimiento de las moléculas, hay una mayor difusión y también esto contribuye a aumentar el potencial, ¿no? Recordemos, una mayor temperatura, las moléculas se van a mover más rápido y va a haber una mayor difusión. Y esto va a aumentar el potencial alrededor de la membrana. Ahora vamos a hablar sobre la polarización y el potencial de acción. Esto es lo que sucede en nuestra neurona, particularmente cuando estamos hablando, cuando hay esta polarización, este potencial de acción se genera. ¿No? Primero, ¿qué es la polarización? ¿No? El potencial de reposo que se genera va a representar un estado de polarización eléctrica. O sea, son cambios en la conductancia de la membrana. Solamente se refiere a eso. Cambios en los elementos, en el transporte de los elementos a través de la membrana. Cuando decimos que la membrana está polarizada, ¿qué quiere decir? De que el interior se va a mantener negativo respecto al exterior. Cuando decimos de que se va a comenzar a despolarizar, quiere decir de que el interior se vuelve menos negativo
¿no? En este caso estamos viendo por la entrada de sodio, ¿no? El sodio, como es carga positiva, ingresa el sodio, el interior se vuelve menos negativo y también porque se va a iniciar el potencial de acción. Entonces, el sodio es determinante para iniciar el potencial de acción porque cambia esta estructura normal de la célula, de que la célula normalmente, como hemos dicho, adentro está negativo y por fuera está positivo. Entonces, la célula normalmente está polarizada. Pero cuando ocurre esta despolarización de que el sodio ingresa, entonces cambia el interior de la célula, haciéndolo más positivo y va a ser el que va a iniciar este potencial de acción. La repolarización es de cuando se cerraron los canales de sodio, ya no sigue ingresando más sodio y se abren los canales de potasio. ¿Qué quiere decir? Como ya tenemos mucha carga positiva dentro, se abren los canales de potasio para que carga positiva también salga. Y cuando sale potasio, se queda el interior más negativo, de nuevo, porque se está perdiendo carga positiva. Ese proceso de repolarización es cuando vuelve a hacerse negativo. Y la hiperpolarización sucede cuando se vuelve más negativo de lo normal, ¿no? Aquí estamos viendo en esta tabla, en este gráfico estamos viendo aquí, el potencial en reposo, como estamos viendo aquí, es -70. Aquí está el potencial de reposo. Aquí se encuentra polarizada la membrana. ¿Qué es lo que sucede cuando recibe un estímulo? ¿No? Recibe un estímulo, entonces se comienza a hacer más positiva de poco a poco, ¿no? Ya cuando llega más o menos a -55 es el umbral de estimulación. ¿Qué quiere decir en este caso? De que una vez que ya llega a -55, el potencial de acción se va a disparar. Es importante este -55 porque es el umbral de estimulación. O sea, el estímulo que recibe nuestra célula, nuestras membranas, basta con que llegue a -55 para que se inicie todo este proceso. Una vez que llega a -55, se abren todos los canales de sodio, no dependiente de voltaje, y se vuelve más positivo, hasta que llega al pico del potencial de acción. Una vez que ya está muy positivo, de nuevo se tiene que volver a su estado normal, a su estado negativo al interior. Entonces viene a ocurrir lo que es la repolarización, ¿no? Que está relacionado con la salida de potasio, o sea, salidas de cargas positivas. Y cuando ya sale demasiado, ¿no? Demasiado potasio, y el interior va a quedar muy negativo, más de lo que con lo que inició, es lo que se conoce como la hiperpolarización. ¿Y cómo se restablece este valor? O sea, ¿cómo vuelve de la hiperpolarización al estado de reposo? Gracias a la bomba de sodio-potasio. Esta bomba de sodio-potasio va a restablecer estos gradientes originales de concentración a través del medio intracelular y el medio extracelular, ¿no? Entonces importantes aquí, vemos aquí de que la importancia de la bomba sodio-potasio que va a mantener este gradiente alrededor del medio intracelular y el medio extracelular, ¿no? Porque cuando aquí ya quiere decir que cuando estamos en hiperpolarización, quiere decir que está saliendo mucho potasio, ¿no? Y quien regula eso es la bomba de sodio-potasio, ¿no? Que va a volver al original, a las concentraciones originales de cuando inició, cuando estaba polarizada la membrana, cuando estaba con su potencial en reposo. Eh, bien, vamos a ver aquí consideraciones acerca de este potencial de acción. Tenemos el periodo refractario. El periodo refractario es aquel momento en el que la célula no va a responder al estímulo, o sea, le es imposible generar un potencial de acción. Tenemos de dos tipos, el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. En el periodo refractario absoluto, que ocurre aquí en este caso, miren este potencial de acción, el periodo refractario absoluto está en relación a está en relación cuando se abren los canales de sodio. Entonces, ahí se da el periodo refractario absoluto y quiere decir de que no importa cuán fuerte sea el estímulo, aquí no se va a generar otro potencial de acción, debido a que los canales de calcio ya se van a inactivar para que nuevamente se vuelva negativo. Y el periodo refractario relativo es un estímulo muy fuerte que puede generar un nuevo potencial. O sea, viene siendo aquí en este caso. Una vez de que la bomba de sodio y potasio actúa y restablece los niveles a -70, es un periodo propicio para que se pueda generar un nuevo potencial de acción. Entonces estamos viendo aquí el periodo refractario absoluto en el que por nada, por más fuerte que sea el estímulo, no va a ocurrir otro potencial de acción. Es imposible de que ocurra.
y el periodo refractario relativo en el que, como ya está terminando el ciclo, es posible de que con un estímulo fuerte, porque se encuentra todavía en hiperpolarización, se pueda generar otro potencial de acción. Ahora, en la velocidad de propagación, estamos viendo de que el potencial se va a propagar más rápido en los axones de mayor diámetro. ¿Por qué? Porque va a tener más espacio para que fluyan los iones, ¿no? Como hemos visto en clases pasadas, ¿no? Cuando el área transversal se agranda, entonces tiene más camino libre para que puedan pasar los iones con mayor normalidad, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, del calamar gigante, ¿no? Que tiene unos axones que son muy grandes, que son muy visibles, ¿no? Muy grandes en comparación al humano, como unas 20 veces más grande, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir tener una respuesta rápida cuando esté en una señal de alerta, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el axón, su diámetro, va a ser más grande. Pero nosotros no tenemos el axón muy grande, ¿no? Como es el caso del calamar gigante, sino que nosotros usamos otro mecanismo que se conoce como la mielinización. Como hemos visto, este mayor diámetro es lo que le va a dar la rapidez y el mecanismo que utilizan los humanos, ¿no? En los axones de los humanos para que también tenga rapidez se conoce como mielinización. La mielinización está relacionada con la rapidez con la que se van a transmitir estos impulsos nerviosos. Está relacionado con la vaina de mielina, como estamos viendo aquí. La vaina de mielina va a actuar como un aislante. ¿Eso qué quiere decir? Que va a impedir de que la corriente se disipe, que la corriente se vaya al ambiente, se disipe en forma de calor o diferentes modos. ¿No? Va a actuar como un aislante, ¿no? Lo va a envolver al axón, impidiendo de que ésta se disipe y va a concentrarla en los nodos de Rambier. O sea, los nodos de Rambier son la parte del axón que no está enrollada por las vainas de mielina. Entonces, aquí está cuando lo enrolla, no lo aísla, lo concentra. Aquí está concentrado, 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 hasta cuando llega aquí al nódulo de Rambier. Como va a llegar con una fuerte carga de todo esto que está aislando, entonces se va a iniciar, se regenera el potencial de acción. Eso es lo que permite de que el potencial de acción se mantenga estable, ¿no? Y siga avanzando por toda la membrana, porque esta vaina de mielina lo va a aislar y lo va a concentrar hasta que llegue al nódulo de Rambier y cuando llega al nódulo de Rambier, este potencial de acción se va a regenerar. Lo que permite este mecanismo permite de que no se pierda nada de carga ni se disipe. Lo que se conoce como una conducción saltatoria, se podría decir, de nódulo de Rambier a nódulo de Rambier. ¿No? La conducción saltatoria es para incrementar la velocidad drásticamente gracias a la mielina, ¿no? Recordemos de que la mielina en realidad está creada, ¿no? Alrededor de los axones, principalmente por la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico y por los oligodendrocitos en el sistema nervioso central, dependiendo de qué neurona estamos hablando, ¿no? ¿Cómo ocurre este mecanismo de conducción saltatoria? Primero, el aislamiento. La vaina de mielina va a actuar como un aislante eléctrico a lo largo del axón y va a dejar estos pequeños espacios sin recubrimiento, o sea, no lo recubre aquí, no envuelve, que están llamados nódulos de Rambier, así se llama. Este impulso eléctrico va a viajar rápidamente por el segmento que está mielinizado y cuando llega a los nodos se va a regenerar debido a la alta concentración de canales iónicos que se encuentran y debido a la alta concentración de canales iónicos que se encuentran en esta parte, van a abrir estos canales nuevamente y van a regenerar el potencial de acción. Y va a generar una nueva despolarización y todo ese proceso se repite nuevamente. Esto hace que no se pierda, ¿no? Que se transmita rápidamente y que sea eficiente la transmisión. Como consecuencia, tenemos velocidades mucho mayores que que si tuviera que viajar continuamente a lo largo de todo el axón, ¿no? Si no hubiera la mielina, el impulso tuviera que viajar continuamente a lo largo de todo el axón a una velocidad menor, ¿no? Que retrasaría este proceso, ¿no? Porque cuando nosotros recibimos un estímulo, por ejemplo, cuando nos quemamos o cuando nos pasa electricidad, reaccionamos inmediatamente. Entonces, esta velocidad de nuestros axones para conducir estos impulsos nerviosos tiene que ser muy elevada, ¿no? Y por eso es de que tenemos este mecanismo, ¿no? Como no tenemos los axones muy anchos o muy largos o muy grandes, entonces el mecanismo sustitutorio que utiliza nuestro organismo son las vainas de mielina. Eh, Eso sería todo, compañeros, para la sesión de bioelectricidad. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda de esta sesión.
Ok. Ah, sí, Juan. Hola, sí, quería hacerte una consulta acerca el periodo refractario. Veo que en la PPT han colocado que, por ejemplo, el pico, o el umbral, ¿no? ¿Vendría a ser el umbral? ¿El pico más alto? Sí, no No. estoy equivocado. No, el umbral es este punto de aquí, menos 55. No, el umbral es el punto necesario para que se genere todo este ciclo de repolarización, hiperpolarización, ¿no? Y que aquí nuevamente comienza el ciclo, ¿no? Que está en reposo y nuevamente inicia de nuevo todo el proceso. Pero el umbral de estimulación es como el mínimo al que tiene que llegar para que se inicie todo este proceso. Si solamente, por ejemplo, de menos 70, ¿no? Va ingresando el sodio poco a poco y llega solamente hasta menos 65, por ejemplo, entonces no se forma este proceso, ¿no? Porque no ha llegado al umbral. El umbral es como el interruptor que va a permitir de que se inicie todo este proceso. Si es que no se inicia, si es que no llega, no alcanza a menos 55, entonces no se inicia todo este potencial de acción. Ok, ok. Otra consulta respecto al pico de potencial de acción, repolarización e hiperpolarización, vendrían a ser parte del periodo refractario relativo, pues, ¿no? Bueno, en este caso, claro, el periodo refractario relativo abarca desde que se cierran los canales de sodio hasta que actúa la bomba de sodio-potasio, ¿no? Hasta el final de la bomba de sodio-potasio que restablece nuevamente los valores y que llegue a menos 70. Una vez que abarca todo esto, claro, todo este proceso desde el pico, ajá, desde el pico, hasta que nuevamente la repolarización que se encuentra el potencial en reposo. Ok, ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, compañeros? Ok. Voy a em, compartirles ahorita el... Yo tengo una pregunta más, por favor. Sí, sí, dime. ¿Por qué mencionabas que se abrían las bombas sodio-potasio? ¿En qué momento? En el umbral, ¿cierto? Ahí se abrían las bombas sodio-potasio para que se pueda activar todo lo demás, ¿o cómo? ¿Qué claro eso? A ver, ahorita le explico. Eh, Acá. Lo que sucede aquí, ¿no? Una vez que alcanza el umbral de estimulación, ¿no? O sea, cuando alcanza el umbral de estimulación quiere decir de que se está haciendo más positiva, ¿no? Como estamos viendo, menos 70, menos 55, tiene que subir, se hace más positiva. Como se hace más positiva, ¿qué quiere decir? De que está ingresando sodio, está ingresando carga positiva. O sea, todo este proceso sigue ingresando carga positiva, carga positiva, carga positiva, carga positiva, hasta que llega al pico. Una vez que llega al pico, se cierran los canales de sodio, ¿no? Ya no sigue ingresando más sodio a la célula. Lo que sucede aquí es de que lo que va ahora a salir es el potasio. Como salen cargas positivas del interior, adentro nuevamente se va volviendo negativo, 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 hasta que incluso puede llegar a la hiperpolarización, ¿no? Ya cuando se hace muy negativo. Una vez que llega a la hiperpolarización, necesita un estímulo muy fuerte, ¿no? Y que en media esto, para que vuelva a restablecerse los valores normales, viene siendo la bomba de sodio y potasio, ¿no? Con su mecanismo de 3-2, ¿no? 3 sodios, 2 potasios, nuevamente equilibra esto entre estos dos iones para que quede listo para nuevamente iniciar este potencial de acción, ¿no? Para que si nuevamente llega al umbral, nuevamente se despolariza, se repolariza y así sigue el ciclo. Ok, ok. Entonces, mientras tanto, el sodio entra, al momento que llega en el pico, ahí es donde se entraría el potasio, ¿no? Entiendo eso. Claro, ajá. Aquí entra sodio, se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio para que salga. El potasio no entra, el potasio sale para que vuelva a ser negativo. Oh, perfecto, ya me queda claro, gracias. Ujú, ok. Eh, Compañeros, ya les envié el post-test, por favor, 10 minutos para que lo resuelvan y volvemos a ingresar para la sesión 11, por favor.
Disculpa, no hay postes en el chat.